si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mí. Muy bien, ya estamos para compartir la segunda hora de estudio bíblico y ahora vamos a estar hablando acerca de la pronta partida de la iglesia y cómo tenemos nosotros que estar preparados para ese acontecimiento. A los que van a seguir desde sus casas, a los que están escuchando por internet o van a seguir por las redes sociales, les invitamos a que puedan buscar en sus casas la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a estar desarrollando. Bienvenido, hermano Néstor, ¿cómo estás? Muchas gracias, hermano Leonardo, y aquí estamos una vez más prestos para acompañarnos y estar compartiendo esta una hora de programación, y agradecido a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Bueno, así mismo, este estudio que vamos a hacer ahora, vamos a hacer pensando en todos ustedes que ya le recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Este es un mensaje que vamos a estar dirigiendo a los creyentes, a los salvos. Sepan eso. Hoy vamos a, bueno, yo por mi parte por lo menos vamos a dejar un poquito de lado a los inconversos y vamos a dirigirnos a los salvos, a pesar de que la palabra del Señor no tiene límites, es infinita, es eterna, por tanto repercute a todos. Así que a veces no hay modo de escapar, pero lleven en cuenta eso. Vamos a leer, hermano, versículo 1 al 3 de Primera Tesalonicense y comenzamos entonces con el estudio bíblico. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 1 al 3. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Bueno, aquí el apóstol Pablo le dice a los hermanos, dice, ustedes no tienen necesidad de que yo le explique acerca de los tiempos y las razones, porque ustedes saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, le dice. Ahora, es importante que nosotros puntualicemos como creyentes qué es eso del día del Señor, ¿ya? Entonces, sería bueno que puedan definir, hermanos, en sus casas para que no se confundan, porque acá Pablo dice que a los inconversos este día le va a sorprender, a los inconversos, pero a los creyentes no, a ellos no le va a sorprender, pero a los inconversos sí. Entonces, ¿qué es el día del Señor? Bueno, vamos a leer solamente un pasaje en Isaías 13,
Versículos 6 al 13 vamos a leer, ahí hay un poco un resumen acerca del día del Señor, pero definan, el día del Señor no es un día de 24 horas. Tampoco aquí está hablando de el día ese en el que Cristo va a venir por la iglesia. No, sino que el día es un periodo de tiempo. Eso pasa en el lenguaje de las profecías bíblicas. A veces se manejan esos términos, esa forma de hablar. Un día, aquí en este caso, equivale a un periodo de tiempo que va a comenzar. Generalmente se acepta así en las iglesias de sana doctrina, va a comenzar con la gran tribulación y todo lo que tiene que ver con ese tiempo y todo lo que tiene que ver con el milenio, inclusive la creación de cielo nuevo y tierra nueva. Eso está dentro de ese día del Señor. Lleven en cuenta eso. Y ese día, cuando comience, cuando empiece, muchos van a ser sorprendidos. Vamos a leer, hermano. Sí, aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y habitaré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré entremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y el día del ardor de su ira. Hasta ahí, hasta el 13. Sí. Bueno, entonces el día del Señor es un periodo de tiempo que tiene que ver con juicios, ira, indignación. Entonces todo lo que uno lee en el Apocalipsis referente al periodo de la tribulación, inclusive, repito, todo el milenio, eso está dentro del día del Señor, es un periodo de tiempo. Uno lee Isaías, uno lee Joel, uno lee Ezequiel, uno lee Sofonías, capítulo 1, versículo 14 en adelante, uno lee segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, ahí se habla del día del Señor. Entonces uno junta todos esos versículos y uno se da cuenta que el día del Señor no es un día de 24 horas, sino que es un periodo de tiempo. Ese día va a comenzar y le va a sorprender a muchos. ¿Y por qué le va a sorprender a muchos? Bueno, ¿por qué? Porque los hombres aquí en la tierra son optimistas y piensan que el mundo en algún momento se va a regular, se va a equilibrar y que todos van a ser felices y van a vivir contentos. Y eso no es así. No es así. Justamente cuando digan paz y seguridad, ahí va a venir destrucción repentina, dice en el versículo 3. Y ahora estamos bastante cerca de eso aparentemente. Sí, el versículo 11 dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Sí, eso en Isaías, muy bien, ¿verdad? Sí, en Isaías, solo que estaba Repitiendo. reflexionando lo que dice acá, y realmente un lenguaje muy fuerte, y eso es lo que le espera Al mundo. Sí. Sí, bueno, por las dudas digo que acá estamos con matecito, estamos muy tranquilos nosotros acá, compartiendo con ustedes los temas bíblicos. Bueno, pero
Al mundo le va a tomar esto así, van a estar durmiendo y le va a sorprender. Pero, ¿qué dice acerca de los hijos de Dios, de los creyentes? Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esta es la esperanza gloriosa que tenemos todos nosotros. Dice que ese día no nos va a sorprender a nosotros. Y es importante aclarar, porque ahí dice, ¿por qué? Ahí está la razón. ¿Por qué el día ese día que tiene que ver con juicios? ¿Por qué ese día no nos va a sorprender? Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hay que aclarar también aquí que aquí no necesariamente está diciendo que el cristiano no peca y que el cristiano es una especie de ser angélico que está completamente exento y apartado del pecado. No, acá no está diciendo eso. Acá está diciendo que nosotros somos hijos de luz. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa de que nosotros estamos en Cristo. Cristo es la luz. Nosotros somos hijos de Él. Y por eso ese día no nos va a sorprender a nosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús dice en Juan 8:12, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz y nosotros le hemos recibido a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, y en Él nosotros estamos exentos de los juicios venideros que se van a desatar aquí en la tierra y también del infierno. Es interesante, importantísimo en este tiempo hablar de esto, hermano, porque ahora los cristianos, yo inclusive delante del Señor muchas veces digo, estando así, la situación como estamos, el mundo en sí, ¿verdad? Cómo se está llevando adelante el programa, como se dice. Hace aproximadamente 3, 4 años atrás, y el hermano Jorge Fin, le voy a nombrar porque él sabe de lo que estoy hablando, nos acordamos siempre de eso. En una oportunidad viniendo de Oviedo, manejando el vehículo, estábamos hablando así con el hermano Milciades. Hermano, yo ya me quiero ir de este mundo, ya quiero que venga el Señor. Y así estábamos hablando, ¿verdad? Y por ahora también recalco eso, que ya estando así ya es, y digo al mismo tiempo al Señor, ¿verdad? ¿Será que no estoy preparado para pasar una sacudida en mi vida cristiana? Pero lo importante es que estamos seguros. Estamos seguros que en cualquier momento, o sea, que seguimos con esa fe puesta en la venida del Señor o nuestra partida justamente para estar con el Señor. Entonces, cuanto más leyendo esto, ¿verdad? Para animarle a los hermanos y también estar preparado. Sí, en esto, viste que cuando empezó la pandemia, muchos estaban, ay, la venida del Señor, ¿cuánto falta? Faltan días, horas. Y ahora aparentemente como que nos calmamos, o sea, hasta nosotros. Sí, sí. Y como que es normal, parece. Entonces, a raíz de eso, la Biblia es gloriosa. Hay que decir también que los hermanos siempre han sufrido aquí en el mundo. O sea, la iglesia de Cristo por etapas siempre tuvo persecuciones. Sí, la iglesia atravesó la dictadura romana, atravesó las persecuciones de la Inquisición, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Siempre tuvo la iglesia sus persecuciones. Pero nosotros ahora, aún en este tiempo, la Biblia, nos aviva, nos anima ¿a qué? Dice, por tanto, ya que aquel día no nos va a sorprender de ninguna manera. ¿Sí? Al mundo le va a sorprender, porque el mundo ahora es como que ya se ha condicionado
no sé si está bien dicho el término, mejores, se ha regulado, ¿sí? Se ha articulado según el mundo está desenvolviéndose con esta crisis, esta pandemia y todo. Pero nosotros, dice, no durmamos como los demás. Verso 5. No durmamos como los demás. Dice, sino velemos y seamos sobrios. Aquí entonces el Señor comienza a llamarnos a nosotros también, a ordenarnos a que nosotros no nos durmamos. ¿Por qué? Porque el mundo se duerme, ¿eh? El mundo se duerme. ¿Qué significa de que el mundo se duerme? El mundo se dopa, por decir así. Se deja llevar no solamente por la crisis, no solamente la crisis y el virus influye en la mente de los hombres mundanos y ellos se bloquean, sino que también hay otras cosas. Están los que están dopados por el trabajo, por una carrera, por la sensualidad, por la sexualidad, por la fama, por un montón de cosas. Se embriagan con eso y no pueden estar lúcidos, no pueden estar despiertos y no se dan cuenta lo que está a punto de suceder en el mundo. Bueno, Dios no quiere que nosotros seamos así. Sí, totalmente de acuerdo, porque como hablamos también del mundo, que le excluyen a Dios en su proyecto, por decir así, de vida, para ser más claros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es impresionante, hermano, ser cristiano y también muchas veces estar quebrantado por las almas. Estuve parado en la ciudad de San Pablo en una oportunidad y en una avenida que es más concurrente de San Pablo, ahí con mis folletos y mirando y reflexionando las cantidades de personas que vienen y van, uno no sabe dónde van a entrar toda esa gente por la cantidad que hay, y me pregunto, ¿cuántas personas, Señor, entre esta multitud te conocen o son salvos? Sí. Es impresionante, y eso que si hablamos de esas grandes ciudades que existen en el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces es importante hablar de esto, por lo menos para los que nos escuchan, sean también poner esto, reflexionar en su corazón. Sí, vamos a leer ahí versículo 8, dice, porque nosotros que somos del día, este día es Cristo, ¿sí? Él es el día. Ahí en la carta de Pedro, segunda de Pedro, justamente dice que Él es... A ver, podemos leer porque no quiero meter la pata con los términos. A veces confiamos de más en la memoria y nos traiciona. Ahí podemos leer versículo, segunda carta de Pedro, versículo 19. Sí, del capítulo 1. 1. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya, bueno, el día es Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros que somos de Cristo, cambiando el vocabulario de Primera a los Tesalonicenses 5:8, dice, seamos sobrios. Sobrios aquí es lo opuesto a un ebrio, ¿sí? Sobrio significa lúcido, entendido, despierto, ¿sí? Ese es el lúcido. Sobrio también. Bueno, dice, habiéndonos revestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces esas tres cosas son muy importantes en cada una de nuestras vidas. Sabemos perfectamente que al mundo el día del Señor le va a tomar por sorpresa. A nosotros no, ¿sí? A nosotros no. No es que nosotros sabemos el día y el minuto y el segundo exacto, no, tampoco sabemos. Pero sí sabemos que somos de Él y sabemos que vamos a ir con Él. Sabemos. Y quiero decir también esto porque
sobre el arrebatamiento de la iglesia, a veces como es tan simple, muchos pueden dudar, porque la Biblia simplemente dice ahí en el capítulo 4 que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos serán resucitados, y nosotros, los que estemos con vida hasta ese momento, seremos transformados y seremos llevados al cielo. Entonces muchos dicen, pero eso es muy simple. ¿Será que así realmente va a ser? Bueno, yo quiero decirle esto. Sobre la virginidad de María. Isaías fue el mayor evangelista de todos los profetas del Antiguo Testamento. 66 capítulos. Solamente un versículo habló de la virginidad de María. Algunos eruditos inclusive dicen que realmente en aquel tiempo hubo una virgen que fue la figura de María. Entonces, los críticos pueden decir, bueno, ahí un poco antes de Jesús, ellos podían decir, bueno, Isaías allá estaba hablando de una virgen que de veras existió y se quedó embarazada, dio a luz. Por tanto, esa esperanza que ustedes tienen de que va a haber una virgen que va a dar a luz, eso no tiene sentido. ¿Pero qué sucedió? Nunca va a venir. Nunca va a venir. ¿Pero qué sucedió? Ahí en Mateo capítulo 1 dice que la Virgen concibió. Y cuando José estaba dudando de él, medio atontado por la magnitud del tema, ahí dice que el Espíritu Santo mismo vino a José, y voy a leer acá textualmente como dice en Mateo. Mateo, sí. No sé si dije Lucas recién. Sí, Mateo dijiste. Sí. Mateo. Sí. Mateo 1 dice, y pensando él en esto es José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No temas. Y después le sigue diciendo que esto tiene que suceder, ¿para qué? Para que se cumpla la Escritura. ¿Qué Escritura? Isaías 7:14. Entonces, si lo que se dijo acerca de la virginidad de María, de cómo el Espíritu Santo iba a engendrar, cómo ella iba a concebir y cómo el Mesías iba a ser alumbrado, y si eso sucedió, entonces yo no tengo ninguna duda acerca de la venida de Cristo. Así como dice la Biblia, no sabemos la hora, no sabemos el minuto y el segundo, pero sí sabemos que Él va a venir y nos vamos a ir, y el que se quiera quedar, que se quede. Y eso es lo lindo, o sea, lo maravilloso, lo glorioso que es como es la palabra de Dios, hermano, porque el versículo 17 del 1 Tesalonicenses, capítulo 4, dice luego, y vamos a llevar en cuenta que aquí el apóstol Pablo está escribiendo y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Él se incluye, por decir así, ya se incluía en la lista, o sea que ya ellos la misma esperanza tenían, sí, lo que hoy nosotros tenemos, y por eso la palabra de Dios para cada día es eterno. Por eso podemos decir eso, ¿verdad? Entonces nosotros acá a 2000 años seguimos repitiendo la misma cosa. La misericordia de Dios, Dios le está extendiendo su mano todavía a su criatura, sí, sí, para que se salven. También. Sí, también. Sí, para que sí, se salven sí, los mundanos, ¿verdad? Sí. Y nosotros, como dice Pablo, nosotros, los que ya le hemos recibido a Cristo, tengamos esto por sublime, esperemos, estemos atentos. El Señor, cuando se fue al cielo, hay una ilustración. Viste que el Señor vino, hizo su sacrificio y se fue al cielo. Y dijo, volveré. Juan capítulo 14, versículo 1. Dijo, volveré. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Él dijo, voy pues a preparar lugar. Dijo una serie de cosas y dijo, volveré y os tomaré. Entonces se usa la ilustración del padre, ¿verdad? Que toma a los niños, a sus niños, y le dice, bueno, yo me voy a ir al súper. Vos vas a trapear el piso, vos vas a limpiar los cubiertos, vos vas a juntar las hojas, y yo voy a venir con golosinas, voy a traer premios. Entonces ustedes esperen, no se peleen, no se saquen las uñas,
ayúdense, cuídense entre ustedes, entre tanto que yo voy y vuelvo. Bueno, eso es lo que va a pasar con la iglesia, ¿sí? Entonces, ahora, de aquí en adelante, vamos a ver una serie de mandamientos que el Señor nos dejó para que nosotros cumplamos esos mandamientos como iglesia de Cristo, como grupo de hijos de Dios, para que si nos toca a nosotros ser ese grupo que va a estar con vida cuando Cristo vuelva, para que seamos, como dice el texto, irreprensibles en Cristo. Entonces hay una serie de mandamientos. Y ahí mismo ya hemos mencionado un poco, dice, habla de fe y esperanza en el versículo 8. Y versos 9 y 10, ¿puede leer, hermano? Sí, porque no nos ha Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ok, este es uno de los textos más... quiero salir de acá ya hace rato, pero no puedo salir porque hay tantas cosas acá gloriosas, ¿sí? Gloriosa para decir. Aquí vemos la seguridad de la salvación, por ejemplo, porque lamentablemente no todos van a estar lúcidos, sobrios, esperando la venida de Cristo. No todos. Dice ahí que Pablo viene diciendo que los mundanos duermen. Y ahí en el verso 10, 9 y 10, aclara de que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esto nos abre la puerta para que nosotros entendamos y aceptemos también que la salvación no se pierde. Lamentablemente muchos van a estar durmiendo. Y acá no está hablando de la muerte física, acá está hablando de que muchos están empantanados en el pecado. Entonces usted, hermano, que sabe que es cristiano, que es salvo y está durmiendo en el pecado, despiértese, abandone, como dice, de amor y de esperanza. De todas maneras, si viene Cristo, usted se va a ir, pero los resultados después en el tribunal de Cristo, Bueno, ahora entonces vienen una serie de mandamientos. Versículo 11, ¿podemos leer, hermanos? Sí, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bien, primero de todo dice, animaos unos a otros. Ese es el primer mandamiento. Sí. Ese es el deber de todo cristiano. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios practiquemos eso, porque no es que yo me estoy justificando y tampoco me estoy sacando la responsabilidad encima como predicador, que me toca hacerlo obligadamente. Pero eso de animar a los hermanos no es solamente responsabilidad de los líderes o de los predicadores, no. Ese es el deber de todos. Usted tiene que desenvolverse en un entorno de hermanos, y en ese grupo de hermanos tiene que haber hermanos que te animen a vos, o vos tenés que animar a otro, porque el ánimo es importante. No es la esencia del cristianismo, pero es importante. Y ese es su deber, hermano, usted que está escuchando, y su deber también, hermana que está escuchando. Su deber es animar a los hermanos. Sencillamente a veces llamarle, preguntarle cómo está, compartir, qué sé yo, su dolor, su tristeza, su sufrimiento. No es que el pastor tiene que lidiar con toda esa multitud de problemas que sufren los hermanos. No, es el trabajo es en equipo. Entre tanto que esperamos, ¿verdad?, la venida de Cristo. Y sí, porque no necesariamente tenemos que tener comunión uno con otro cuando surge algún problema. Sí. Eso es lo que en pocas palabras podemos decir, que Sí. sería bueno también compartir nuestro gozo, o por qué no, ayer estuve predicando a una persona y cosas así, ¿verdad? Un testimonio así,
para la gloria del Señor. Sí. Quiero leer aquí, hermano, estamos ya a media hora del... Nos gustaría que nos... Hora del... Nos gustaría que nos... Ya a media hora del... Nos gustaría que nos... Media hora del... Nos gustaría que nos... Estamos ya a media hora del... Nos gustaría que nos... A media hora del... Nos gustaría que nos... Nos gustaría que nos... Ya a media hora del... Nos gustaría que nos... Del... Nos gustaría que nos... Media hora del... Nos gustaría que nos... Bendición. Nos gustaría que nos... Bendición en este programa, dice. Saludos a los hermanos desde Puerto Iguazú, Teo Velázquez nos escribió también, entonces, así desde dónde nos están siguiendo, entonces, Sí. ahí nos puedes Saludos. escribir, nos pueden escribir. Saludos para Teófilo y que se comporte bien en mi pueblo, Ah, ya. en mi O sea, tierra. No soy de Puerto Iguazú, pero soy de la provincia, así que saludos para todos. Sí, en mi Facebook también estoy compartiendo y varias personas están siguiendo. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. Dice también en el versículo los que quieran comentar en el Facebook pueden hacerlo, ahí dejar el comentario y lo vamos a leer, ya que hemos leído, ¿verdad? Sí, Algunos, sí. de dónde nos están siguiendo y eso. Seguimos entonces. Dice también ahí, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué significa edificar? Edificar significa construir la vida cristiana. Y dice unos a otros. Entonces esto es importante. Hermano, ¿usted tiene que edificar a otros o usted tiene que dejarse edificar? Usted no puede ser neutral, porque nosotros no somos neutrales. ¿Sí? Yo estoy aprendiendo cosas. Yo estoy formándome en mi vida como hijo de Dios. Y por encima de mí hay otros hermanos que son más espirituales que yo, que me pueden guiar, que me pueden orientar, que me pueden edificar a mí. Y por debajo de mí también hay otros hermanos que son más nuevos, por ejemplo. Entonces, yo no puedo ser neutral. O yo me dejo edificar o edifico a otro. Puedo también hacer las dos cosas. Sí, puedo estar siendo edificado y también edificando a otro, pero no puedo ser neutral. Entonces, en estos últimos tiempos, cuando los hermanos están tan ocupados con sus quehaceres y su carrera, su estudio, su trabajo, su afición por un deporte, un montón de cosas, y ni los nombres a veces se saben de los hermanos. Se ven nada más en la congregación, y eso no es cristianismo, eso no es comunión. Dios no quiere que la venida de Cristo sorprenda a la iglesia en ese estado. No quiere. ¿Por qué? Porque imagínate, el padre de familia, ¿verdad? Salió y le dijo, tengan comunión, ámense, ayúdense, edifíquense y yo vengo. Y vuelve y uno está por allá, el otro por allá. ¿Y tu hermano dónde está? No sé. ¿Pero y acaso vos no estás pendiente de él? ¿Y tu hermanita dónde está? Ni idea. Fíjate que hace días que no lo veo. Tu papá te va a meter preso. Sí. No, tu padre te mete preso, ¿verdad? Sí, Irresponsable, ¿cómo no vas a estar pendiente de eso? ¿Qué te pasa? Bueno, entonces es por eso que siempre, ¿verdad? Esto exige una comunión. Exige una comunión. Los cristianos tenemos que estar pendientes de nuestros hermanos. Y repito, no solamente los pastores. Esta es una tarea colectiva. Versículo 12, Sí. vamos a leer 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Muy bien, parte de una vida espiritual como miembro de una iglesia es considerar y tener en alta estima a los líderes. Hay que decir eso ahí, y dice a los que os presiden en el Señor y os amonestan. Amonestar, fíjate que amonestar tiene que ver con esa reprensión fuerte, severa, que a veces
a los líderes les toca, ¿verdad?, hacer eso. Y manda la Biblia aquí, dice, reconozcan a los hermanos. Una cosa interesante en Tesalónica, no había ahí hermanos súper sobresalientes en cuanto a preparación. Si uno lee ahí Hechos 17, ahí está, cuando se fundó la iglesia, y ahí hubo un grupo de judíos y griegos y eso, que recibieron a Cristo, y de ese grupo el Señor levantó líderes. Vamos a suponer que un misionero, ¿verdad?, trae el evangelio acá, Sí, y del grupo que se convierte, de ahí mismo el Señor levanta líderes y le da esa responsabilidad de lidiar con la iglesia. Y los hermanos, si de veras creen en la Biblia, si aceptan lo que la Biblia dice, porque la Biblia, hablando de los dones, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11 y versículo 18, dice que el Espíritu Santo da dones a cada uno como Él quiere. Si usted acepta eso, entonces usted tiene que reconocer y respetar y considerar a los líderes de la iglesia. Y a mí me da un poco de vergüenza decir esto por mí, porque no estoy reclamando nada a nadie. Tampoco estamos diciendo, ¿verdad?, como otras iglesias, de que el pastor es el emperador. No, no. Si una iglesia predica sana doctrina, usted está en la... si predica, falsas doctrinas, usted está en la obligación de salir. Si usted entiende que en la iglesia bíblica misionera a la que usted asiste, si usted cree que ahí el pastor está enseñando mal, bueno, usted tiene que salir, pero tiene que buscar una iglesia donde hay un verdadero siervo de Dios y tiene que respetar su liderazgo, ¿sí? Si usted cree que acá nosotros somos herejes, tiene que irse de nuestra iglesia, pero tiene que buscar otra iglesia y respetar a los líderes, porque el Señor no hace acepción de persona ni nada de eso, pero la iglesia tiene que tener un equilibrio perfecto. Y parte de ese equilibrio está estructurado en la mente toda sabiduría del Señor. Y Él puso los pastores, los ancianos, los diáconos, a los líderes. Él capacita, Él da dones y a veces puede ser el vecino que se convirtió y antes era un delincuente o antes era un desorbitado, y ahora resulta ser que el Señor le salva, le da las cualidades, las virtudes, y Él es un líder y usted tiene que respetar su liderazgo. así es, hermano. ¿Sí? En ese punto también quiero decir un poco algo, ya que mencionaste, si alguien no está de acuerdo con el liderazgo que la Iglesia Bíblica Misionera está llevando adelante, el Señor también capacita. El Espíritu Santo es también uno de los responsables, por decir así. Lo que hace es justamente capacitar a la iglesia, a los hermanos. Yo me acuerdo cuando estaba formando parte todavía en el grupo, la congregación pentecostal, justamente primera de Pedro, capítulo 5, ahí encontré algunos versículos que al instante me enseña, me da una claridad impresionante en cuanto a, justamente ahí se practica mucho en ese grupo, la autoridad máxima. No hay que ni siquiera Cuestionar. al pastor no se le tiene que llamarle por su nombre o decirle hermano, no, ahí uno ya comete pero Pecado. graves problemas de pecado al decirle pero aquí dice en primera de Pedro capítulo 5. Voy a leer, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y ahí el versículo 4 dice que el Señor, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sí, Una promesa. así mismo. Sí, Bien, entonces,
Primero era entonces, Pablo dice ahí, anímense, edifíquense y después reconozcan a los que trabajan. Ahora en el verso 13, si podemos leer, dice, y que tengáis, verso 14, perdón, Verso 14, dice, sí. también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Qué importante es eso. Sí, Porque ¿qué es un ocioso? Acá está hablando a los hermanos, ¿eh? Ocioso es aquel que no hace nada, aquel que está inactivo. Entonces, muchos ociosos tenemos en nuestras iglesias. ¿Qué estás haciendo, hermano? Y me refiero a vos que sos parte de la iglesia. ¿Qué estás haciendo a favor de la iglesia? Porque la iglesia, alguien va a decir, bueno, pero ¿qué la iglesia? La iglesia. Bueno, ese es el término, es iglesia. Cristo murió por la iglesia. Y la iglesia de Cristo. Vino del cielo a morir por la iglesia. La esencia de toda la vida cristiana es la iglesia. Así como para los judíos era el templo, bueno, en el nuevo pacto existe la iglesia, la esposa de Cristo. Entonces, usted tiene que formar en su espíritu un concepto muy alto, muy sublime de la iglesia. Su vida tiene que girar en torno a la iglesia. Tiene que girar, usted tiene que estar entregado, pensando, tiene que dormir pensando en la iglesia, no en el edificio, sino en los hermanos. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo usted por la vida de los hermanos? ¿Sí? ¿Estás orando por los hermanos? ¿Estás preparándote para discipular a un hermano? ¿Estás asistiendo a algún hermano? ¿Estás por lo menos pendiente? ¿O te olvidaste y te fuiste y andás haciendo tu vida? Y después va a venir el Señor y vos vas a andar por ahí y, por decir así, se te va a tener que ir a buscar con detectives. Bueno, entonces amonesten a los ociosos, dice. ¿Qué significa eso? Pablo dice, llamen a los hermanos y hablen con estos hermanos para que estos hagan algo, para que repartan folletos, para que evangelicen, para que ofrenden, para que algo tienen que hacer. No pueden estar inactivos. Y después que dice que alentéis a lo de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí hay tres cosas juntas que hay que decir, ¿verdad? Hay hermanos que son de poco ánimo. Esos hermanos, uno, ¿verdad?, tiene que estar un poco pendiente de ellos, alentarles a veces. A veces también hay circunstancias, ¿verdad?, que se presentan en la vida y las personas se desaniman un poco. Y falta que los hermanos estén pendientes para que le puedan dar un aliento. así es, sí. Sí. Yo valorizo mucho a los hermanos que a veces me llaman y me piden versículos bíblicos o ideas para ir, ¿verdad?, a visitar a esos hermanos que están atravesando momentos difíciles, para que ellos puedan leer texto bíblico, me piden una idea de lo que van a decir. Eso es de lo que acá está hablando. Exactamente, hermano, y eso es un principio que la Biblia nos enseña y también es de valorar, porque eso significa también que el hermano que hace eso, está pendiente de lo espiritual en primer lugar, porque no significa casi nada si uno se va y le visita a un hermano y empieza a hablar de la política, de cualquier cosa. Al final medio rabioso sale de ahí otra vez por la situación que estamos pasando, porque eso es lo que el mundo nos enseña. Entonces, nada de edificación. Sí. Entonces, eso es importante. Van a considerar. visitarse y empiezan a hablar de la política y resulta ser que uno es liberal y el otro es del partido, ¿cuál es el otro? Colorado, sí. El Colorado, y no entran en acuerdo y terminan peleando. Y sí, imagínense, si llegara a eso, Sí. eso es importante también. Sí. Bueno, entonces, mejor de todo, entonces pensar en animar a los hermanos, ¿verdad? Espiritualmente hablando. También ahí habla de los débiles. Esto pasa mucho. No todos los hermanos tienen esa estabilidad, esa firmeza, esa convicción. Y a veces también uno no tiene que hacer juicios de valores rápido.
Tampoco uno tiene que poner en juicio la salvación de las personas, porque eso es así, eso es a consecuencia de que la iglesia es salva, pero también vive en un cuerpo de pecado. Nosotros cada uno vivimos en un cuerpo de pecado. Y como dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, en una casa grande hay diferentes tipos de utensilios, dice, están aquellos que son para usos honrosos y están aquellos que son para usos viles. Y en una familia pasa eso, en una familia de muchos hijos. Yo, por ejemplo, soy de una familia numerosa y sé perfectamente que eso es así. Están aquellos que son un poco más desinhibidos, que son más abiertos, inclusive algunos son más inteligentes, otros no tanto. Están aquellos que son 100% saludables de la salud, están los que son enfermitos. Y eso es así, eso es natural. Bueno, en la iglesia también pasa eso. Entonces tenemos, ¿verdad?, que de una u otra forma sostenernos entre todos sobre la base de la salvación por gracia en Cristo Jesús. Así es. Quiero leer los mensajes. Ya tenemos todavía tiempo, hermano. Sí, Sí, puede leer. sí, ya que nos comprometimos acá y están enviando sus mensajes. Dice: saludos, hermanos. Soy Edgar Aquino, desde Salto del Guairat, dice el hermano Edgar Aquino Okamoto. Sí. Aquino nos está escribiendo también de Salto del Guairat. Dice: saludos desde São Paulo, Brasil, hermanos. Agradezco a Dios por sus vidas. Bendiciones, dice Liz Pinto, nos escribe entonces desde San Pablo. Y aquí hay otro mensaje desde Asunción. Que Dios los bendiga siempre, dice Michel Jiménez, también nos escribe desde Ya. Muy bien. Asunción. Muchas gracias, la verdad. No sé cómo estamos de tiempo porque quiero terminar acá un Sí, vamos poco. a seguir, sí. Ya. Sí. Bueno, versículo 15, hay también otro mandamiento. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, dice acá. Este es un mandamiento, ¿verdad? Sí, sí. Que nosotros, entre nosotros, nunca debemos de pagar mal, por el contrario, el mal se tiene que tratar de vencer con el bien. Y, como dice Pablo también a los romanos, en cuanto dependa de vosotros, dice, tened paz con todos. Esto también va hacia afuera, ¿verdad? Para con los inconversos. Debemos de tener paz con ellos. Si depende de nosotros, a veces no se puede, ¿verdad? Porque te hacen daño, qué sé yo, te llevan ante los tribunales y uno también tiene los derechos y tiene que defenderse a veces, tiene que defender lo propio de uno. Pero en cuanto dependa de uno, uno tiene que tratar de tener paz con todo. Gozosos, también dice verso 16, gozoso. Sí. ¿Qué significa gozoso? Gozoso acá no necesariamente tiene que ver con reír. Es admirable y es muy lindo y también es hasta bueno para la salud que las personas rían. Están aquellos hermanos, viste, que a veces vos le decís cualquier cosa y abren la boca y se ríen a carcajada. Bueno, gracias a Dios por ellos. Yo no suelo reír así, tampoco soy amargado. Entonces, ¿qué es el gozo? El gozo tiene que ver más con el contentamiento y el alivio del alma. Es una alegría, una felicidad, pero interior que uno tiene y que las circunstancias externas no apagan ese gozo. Por más que uno llore, a veces uno tiene ese contentamiento interior. Ese es el gozo. Es algo muchas veces difícil de explicar. En mi caso personal, por ejemplo, hermano, alguna vez estando por ahí en el trabajo, yo estoy con mi auricular escuchando algunos estudios y de repente lo que estoy escuchando me emociona. Y muchas veces tengo que cuidarme que alguien venga y que me encuentre ahí lagrimeando, que de repente, ¿qué es lo que le Sí. pasa a este? ¿Está triste? No, al contrario, el Qué gozo. gozoso, Porque, sí. pero ese gozo produce justamente un estudio o necesariamente uno tiene que escuchar alguna promesa que Dios Sí. nos tiene preparado y eso es justamente como bien dijiste, es interno. Sí,
una buena música viene de adentro, sí, sí. a veces una buena música genera gozo, un buen himno, Sí, sí. con mucha doctrina bíblica. A mí me gusta la buena música interpretada por las orquestas sinfónicas, por ejemplo, sea instrumental o no. A veces eso genera gozo, un alivio interior, y a veces quieren salir las lagrimitas y no está mal eso. Sí, sí. Bueno, orad sin cesar. Definición de lo que es esto, orad sin cesar. Esto no significa de que constantemente hay que orar las 24 horas del día, pero sí constantemente, entre tanto que la vida se va desenvolviendo diariamente. Uno puede orar a la mañana, media mañana, mediodía, a la hora de la siesta, a la noche, y uno puede orar en todo lugar y momento. Uno ora en el trabajo, entre tanto que uno hace, entre tanto que uno está haciendo la tarea, uno puede estar orando en espíritu, voz baja. A veces uno puede estar barriendo el patio, juntando las hojas. Hay también circunstancias que te obligan a orar rápido. A veces recibí una noticia y te piden, o a veces uno mismo entiende que debe de orar cuando escucha algo, un hermano, un pariente está atravesando una circunstancia difícil, se accidentó algo, entonces uno dice, tengo que orar. Bueno, vos ahí te pones a orar. Esto digo yo, de mi parte, yo no soy de eso de orar 2 ni 3 horas, como dicen los espirituales que oran, no, de ninguna manera, pero sí trato de constantemente, ¿verdad?, tener la palabra del Señor viva en mi interior y oro diariamente. Sí, porque la oración muchas veces eficaz también tiene que ser, como dice, en el espíritu. Sí. Porque uno muchas veces, como dice la escritura mismo, no sabe qué va a decir, qué palabra va a pronunciar, pero a la hora uno se siente, pero realmente movido por el Espíritu Santo y encuentra, ¿verdad?, motivos para Sí. orar. Sí. Muy bien, dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces aquí el otro mandamiento es sed agradecidos. Debemos nosotros, ¿verdad?, todos los días darle gracias al Señor. Y de veras que hay muchas razones para estar agradecidos con el Señor, porque no hay razón alguna para estar enojados o algo así con el Señor. Yo creo que ninguno puede estar enojado de nosotros los que ya hemos creído en Cristo. Y ahí en el versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Es interesante mencionar por qué está eso ahí en el verso 19. Fíjate que antes viene diciendo que nosotros tenemos que practicar la fe, el amor, la esperanza, debemos de animarnos, edificarnos, respetar a los líderes, no ser ociosos, ocuparnos de los desanimados, de los débiles, estar siempre gozosos. Todo eso dice, orar, debemos dar gracia, y ahí menciona, no apaguéis el espíritu. Entonces, si nosotros no practicamos nada de eso que viene enumerando, ahí el Espíritu Santo se apaga y el cristiano pasa a ser como una bolsa de papa. Viste que muchos, sin ánimo de ofender a nadie, estaban en ese estado anteriormente, antes que empiece la pandemia. ¿Cómo es una bolsa de papa? Una bolsa de papa es muerta. Si tú quieres cambiar de un lugar al otro, tienes que llevar una carretilla y alzar a esa bolsa de papa, meter en un carro y cambiarle de lugar, porque ni siquiera te escucha. Son, viste, apagados, empantanados, se puede decir, se bloquean ahí. ¿Y eso por qué? Porque no practican la fe, el amor, la esperanza la tienen muerta, no se dejan edificar, no edifican a otros, no animan a nadie, no se dejan animar, no respetan las reglas establecidas que tienen que regir en la iglesia en cuanto al liderazgo, nada de eso, no son gozosos, no son alegres, por el contrario, son apáticos, aburridos, licuados. Siendo salvos, el Espíritu Santo, ¡pum!, se apaga.
Sí, porque es importante eso, mencionar que aquí el Espíritu está en mayúsculas y Sí, se el habla del Espíritu Espíritu Santo, sí. Sí, no puede Que, operar el que Espíritu. está en uno. No es que uno siendo desobediente ya pierde Pierde. su salvación, por decir así como misión, por decir así como misión. Bueno, verso 20 dice, no menospreciéis las escrituras, examinadlo todo, retened lo bueno. Quería hacer aquí, la verdad que ya se nos va el tiempo, pero Las profecías, sí, sí, versículo 20. versículo 20. ¿Yo qué dije? Escritura, sí, Ah, ya, las profecías. sí. Bueno, acá cuando profecías no está hablando de que, hermano, usted tiene que andar por ahí viendo qué dicen los profetas pentecostales. No, acá no está diciendo eso, porque en Tesalónica no existían los tales. Allá Pablo fue y fundó la iglesia. Y después Pablo escribe esta carta para que la iglesia se rija por esta carta. Entonces, ¿qué es las profecías aquí? Son las escrituras. Y alguien puede preguntar, pero ¿y acaso entonces hay algo malo en la Biblia que yo no tengo que aplicar en mi vida? La respuesta es sí. Por ejemplo, si lees la biografía de David, vas a leer que David fue hipócrita, asesinó, robó una mujer ajena. Y eso es malo. Pero ¿por qué se registra en la Biblia? Se registra en la Biblia para que usted aprenda lo que es el pecado y las consecuencias que traen. A eso se está refiriendo la Biblia. Y dice ahí, no menospreciéis las profecías. Eso significa de que cada uno de nosotros debemos leer la Biblia, debemos estudiar la Biblia, debemos prestar atención a los estudios bíblicos. Cada uno de nosotros debemos hacer eso, porque hay muchas cosas que uno tiene que aprender. De lo contrario, uno tiene un conocimiento superficial y uno aplica la Biblia de la forma que no hay que aplicar, como recientemente escuché a un pastor que abandonó a su esposa, se casó con una muchacha de mi edad y cuando le estaban reclamando por el Facebook, él dijo, ¿y quiénes son ustedes? Dice, si acaso David no se volvió a casar, dijo. Y eso es porque aplicó al revés la Biblia. Sí, sí. Porque eso se registra en la Biblia justamente para que no hagamos eso. Por eso la Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Hay cosas en la Biblia que tú no tienes que aplicar a tu vida, porque lo vas a aplicar mal. ¿Querés leer 22 al 23, hermano? Sí, Para terminar. absteneos de toda especie de mal. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces ese es el punto final. Todo vuestro ser, nosotros somos tripartito o triuno, también se puede decir, depende, no mal entendiendo ese término. Somos alma, cuerpo y espíritu. Y dice, sea guardado, dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo entonces está a punto de venir. Tenemos más razones para creer que la venida de Él está cerca, más razones que las que tenía Pablo. Pablo vivió 2000 años atrás. Nosotros hoy tenemos más evidencias en cuanto a las profecías de que la venida de Cristo está cerca. Entonces, que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Sí, amén. Acá último dice saludos, hermanos, desde Caguazú. El hermano Derlis Vergara nos escribe también. Saludos para la familia del hermano también, el hermano Derlis. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a los dos siervos de Cristo, dice Wilfrido Tindel, de acá de Mallorquín, nos está escribiendo. Ya. Entonces, muy agradecido a los hermanos que nos enviaron sus mensajes y que nos acompañó también una vez más. Así mismo, de mi parte estoy muy, pero muy agradecido y quiera Dios que cada uno de nosotros, por medio del estudio hoy de su palabra, entendamos cómo debemos de comportarnos aquí entre nosotros como hijos de Dios, entre tanto que aguardamos la venida de Cristo por nosotros. Dios les bendiga a todos. Buenas noches para todos.
Dios, tan solo Dios, es creador del mundo en derredor, y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, solo Dios, tan solo Dios nos da su luz en la oscuridad, y el plan eterno que Él trazó ningún hombre cambiará. Es Dios, Él solo es Dios.